Seguimos en Conexión B, análisis. Entrevista, vamos a continuar hablando de cultura con la saga Perro la Disco de los Jefes, Rafa Voz, DJ original de la Disco de los Jefes con nosotros. Adelante, Rafa, buenas tardes. Adelante, Jorge. Pues aquí buenas tardes a toda la gente bonita. Pues hoy vamos a hablar sobre esa parte de la juventud, Jorge, en donde siempre los jóvenes tienen ideas, quieren proyectos y todo eso, pero siempre el capital es lo que lo limita. Y vamos a hablar de cuatro jóvenes, el joven Michelle Ryan, Kimber y Joseph Rodman y el joven también John P. Roberts, en que su sueño era tener un estudio de grabación y pues se le ocurre la idea de hacer algo que marcó en la historia del siglo XX, Jorge, con uno de los festivales de Woodstock de música que es cultural y precisamente uno de los eh, temas musicales era para la paz, esa paz que se estaba celebrando, amor y paz y todo eso, Jorge, que se celebró allá del 15 al 18 de agosto en el 69. Jorge, fue uno de los festivales que marcó en la historia pues, de la juventud, Jorge. Es correcto, Rafa, Woodstock en 1969, este festival que ha sido un hito y es uno de los más representativos que se expuso en el rock y sobre todo el movimiento que se gestó y que ya se venía gestando, pero sobre todo lo que enmarca es contracultural completamente. Estaban en contra de la guerra y sobre todo la guerra de Vietnam, que ya estaba en pleno apogeo la guerra de Vietnam. Y pues este movimiento precisamente nace incluso en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, en California, con lo que fue el movimiento hippie. Y de ahí, con todas estas expresiones musicales, pues es en lo que deviene en el rock, en la psicodelia, donde precisamente aquí en Woodstock, pues grandes representantes de este género musical estuvieron ahí presentes, empezando por el genio de Jimi Hendrix, por supuesto también Janis Joplin, Joan Baez, que Creedence Clearwater Revival, The Who, Kane Heat, Joe Cocker, que comentábamos el otro día, cantando la canción de For a Little Help for My Friends, que hablábamos de lo de los años maravillosos. Estuvo ahí también Santana, que fue el máximo representante de los mexicanos y que de ahí fue el impulso para que Santana se volviera una mega estrella del rock internacional, Rafa. Pues así es, Jorge. Mira, estos jóvenes se encuentran ante la disyuntiva. Pues era un festival que era para 50,000, Jorge, y a final de cuentas llegó a reunir casi 400 y algunos dicen que hasta 500,000 pesos. Entonces busca un productor que había que se llama Phil Grant, que es precisamente el productor de Carlos Santana, porque él tenía toda la logística de la música, el sonido, todo eso. Entonces se hace una sociedad y lo único que pone nada más como parte agua de ese contrato, de ese proyecto de apoyo, es a Carlos Santana. Carlos Santana todavía no, incluso no había grabado, ya estaba preparando y pues Carlos Santana entra, es uno de los pocos latinos que entra, Jorge, al festival y pues esa vez él estaba programado para el tercer día, nada más que se adelanta por parte de la logística, Jorge, porque pues había lluvia, había todo esto, en donde incluso los jóvenes habían preparado pues unas cabinas para cobrar y no se logra hacer nada y es un festival gratuito. Sale Santana y pues al final Santana no prendía, Jorge, hasta que pues viene el éxito del señor Santana, en donde agarra y canta la canción Soul Sacrifice, que es la que levanta y prende a toda esa gente en el concierto, Jorge. Sí, realmente vale muchísimo la pena verlo, entrar a ver cómo se llevó, cómo se llevaron las cosas, ¿no? Cómo se fueron dando. A mí en lo personal me encanta todo este género musical de la psicodelia. También se me fueron algunos otros grupos, como el caso de Jefferson Airplane, que posteriormente se volvió un grupo de rock pop, que fue Starship. Pero empezaron ahí, empezaron con la psicodelia, Jefferson Airplane, de Kane Heat, por ejemplo, muchos otros, bueno, Creedence Clearwater Revival, que es uno de los grandes exponentes también de la música de los 60 y de este género musical.
entre otros más. No, ahí no estuvieron de Mamas and the Papas, pero esos también son de los más representativos de esta época. Y sin duda alguna, pues es un sello que está ahí marcado de lo que es el movimiento juvenil, de lo que fueron los grandes movimientos que ya venían impulsados de los movimientos juveniles del 68, de que empezaron en Francia, se promovieron estrepitosamente en los Estados Unidos. Nosotros tuvimos también el 2 de octubre del 68 también el movimiento juvenil aquí en México, que lamentablemente terminó en la tragedia de Tlatelolco, entre otras cosas. Pero es el sello, ese es el sello que deja esto. Y Woodstock, pues fue en Bethel, Nueva York, en una granja. Ahí fue donde se realizó, no fue, y todo el mundo pensaría que fue en California, pero no, no fue en Bethel, Nueva York, y ahí queda marcado en la historia del rock del siglo XX, Rafa. Así es, Jorge, y algo que fue increíble, Jorge, a pesar de la lluvia, de la falta de baños, de servicios médicos y todo eso, se realizó totalmente en paz, Jorge, y es la parte que es más maravilloso. Y tú decías y hablabas sobre Jimi Hendrix, algo que hay que recargar. Ese día Jimi Hendrix con su guitarra tocó el himno nacional de los Estados Unidos, Jorge, y posteriormente, un año después, el documental sí se logra vender, Jorge. Los chicos logran su sueño de tener su estudio de grabación y parte de la gente asistente ahí, por ejemplo, podemos ver a Rod Stewart, a James Brown, todos esos que fueron como oyentes, Jorge, que posteriormente dieron el salto a la fama. Es correcto, es fascinante y bueno, es una parte más de las historias que vale la pena que todo el auditorio, nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan puedan buscar y puedan enterarse de cómo se daban las cosas en ese entonces, Rafa. Pues muy buen tema que trajimos ya por fin lo de Woodstock. Así es, Jorge, y nada más hacerle recordar que se trató incluso, Jorge, hacer un Wall Street, se hicieron dos más, el tercero cuando se cumplieron, que fue el 2019, que se cumplían 50 años, Jorge, lamentablemente no, ya no se pudo organizar, Jorge, porque pues la logística era mucho mayor, la gente iba a hacer más la convocatoria y ya no se pudo hacer, y pues también a recordarle a la gente que hace un par de días se cumplieron cuando el rey, Freddie Mercury, ¿cómo se llama? Canta por última vez, en el concierto, Jorge, que marcó la historia, Así es, pues siempre está recordando todas estas fechas. Mi querido Rafa, pues nos vamos a ir. Muchísimas gracias y vamos a estar la próxima semana con más contenido, más temas aquí en la saga Perro, la disco de los jefes. Adelante, que tengan bonita tarde y un saludo a toda la gente bonita. Vámonos al corte, volvemos con más.